¿Crees que podrías reconocer a un asesino? Imagínate esto, tu vecino, tu compañero de trabajo, incluso una persona que amable que te salude cada mañana. La historia nos ha demostrado que el mal no siempre lleva una máscara. Algunos de los peores nombres han quedado grabados en fuego en la memoria colectiva, no por héroes, sino por monstruos. ¿Qué los separa de ti y de mí? ¿Un gen defectuoso? ¿Una infancia traumática? ¿O simplemente la elección de ceder a sus peores instintos como humanidad? Hoy nos enfrentaremos a cuatro de los asesinos más famosos de la historia, sus métodos, sus mentes retorcidas y el legado de terror que nos dejaron atrás. ¿Están listos para este viaje a las profundidades de la psique humana? Bienvenidos. Bienvenidos todos a este nuestro segundo podcast patrañoso, episodio número 2. Si no han escuchado el primero, por favor, váyanlo a hacer. Está muy bueno, un poquito largo, pero muy bueno. Y si les gusta, por favor, apóyennos dándole a suscribir, activando notificaciones y compartiendo con sus amigos. De verdad estamos trabajando mucho para mejorar en el canal y que les guste más. Como siempre, pues me acompaña Vitalis, Jimmy y Shiden. Empezamos contigo, Jimmy. Adelante. Vamos a comenzar con este tema, ya que me dieron la oportunidad a mí de iniciar con esta información sobre los asesinos que más nos han llamado la atención o que cuando menos tenemos a lo mejor alguna referencia de la cultura popular. A mí me gustaría tocar uno de los asesinos que para mi gusto ha sido de los más interesantes a lo largo de la historia, conocido por muchos, desconocido por la mayoría en el sentido más práctico. Aparentemente ya descubrieron quién es la verdadera identidad. Algunos a lo mejor ya podrán irse dando una idea del personaje. Jack el Destripador. Jack the Ripper, su versión en inglés. Ese nombre fue el que se le entregó a un asesino en serie, el cual, pues cuando menos en los registros de hace algunos años no se tenía una idea clara de quién era. Por muchos de los avances de la tecnología, la falta de información y la poca cantidad de, 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 de datos, de pistas que había dejado este asesino, era muy complicado poder identificarlo. Este homicida, a pesar de que a lo mejor no es tan espectacular el número de muertes que tuvo reconocidas, a comparación de otros asesinos que por allá dan los demás, es de los más famosos por las características de cada uno de estos homicidios. Se le atribuyen cuando menos 5 homicidios de mujeres de barrios marginales en la zona londinense de Whitechapel en el año de 1888. Uno de sus características principales de este asesino es que generalmente mutilaba todo lo que era el área genital y abdominal, extirpando algunos de los órganos. De hecho, esto fue lo que llegaron a pensar las autoridades londinenses en esa época, que era muy probable que el denominado Jack el Destripador tenía conocimientos médicos por la precisión quirúrgica con la que extraía algunos de los órganos. Principalmente las mujeres que asesinó se consideraban que eran prostitutas. Eso es lo que se tiene como una de las características. El, la mayoría de los casos que se presentaron en esa época, en el siglo XIX, en la zona de Londres, eran casos aislados donde a final de cuentas se vinculaban mucho con robos y homicidios por parte de gente de los barrios marginales. Pero este caso fue especialmente interesante porque se considera como uno de los primeros asesinos en serie, dado que tenía un mismo modus operandi. Digo un poquito de contexto, un asesino en serie, o para que se le considere asesino en serie, es porque utiliza un mismo sistema o maneja de la misma situación los homicidios que realiza. Esto es lo que le da este carácter de asesino en serie. Aunque a final de cuentas solamente se consideraron 5 asesinatos,
algunos consideran que pudieron haber sido más crímenes los que se cometieron en el proceso en lo que comenzaba a aprender. De hecho, el expediente que se confirmó a final de cuentas fueron 6 crímenes en el llamado expediente Whitechapel, que fue entre 1887 y 1891. Bueno, Jack the Ripper ha sido un personaje que en el imaginario de muchas novelas él ha sido un ejemplo para poder crear estos personajes ficticios de asesinos. Uno de ellos es el doctor Hannibal Lecter, uno de mis personajes para mi gusto favorito en la escritura, el del Silencio de los Inocentes, película excelente con Anthony Hopkins. Y bueno, creo que Jack the Ripper es uno de esos personajes, para mi gusto, entrañable en muchos sentidos. Digo, yo no puedo decir que compagino con sus ideas, obviamente, pero interesante la historia y el mito que está alrededor de él. Y bueno, esto pues, me gustaría dejarlo como parte de una introducción de lo que es el contexto un poquito histórico de Jack el Destripador. Está interesante, ¿no? Digo, muchos conocemos la historia. Bueno, no al 100, no tan detalladamente, pero pues yo creo que en alguna película sí lo hemos, visto, ¿no? Ya sea representado como uno de los mejores asesinos, porque creo que nunca descubrieron la identidad, ¿o sí? No, de hecho, había un historiador llamado Russell Edwards que él aseguró durante muchas veces que ya tenía información de quién era el verdadero asesino. Pero bueno, esto fue una investigación que hasta la fecha tiene más de 136 años. Se cree que el asesino, de hecho el nombre que se le dio o con el que se le identificó fue Aaron Kosminski, que se supone que era un barbero polaco. Recordemos que en esa época los barberos no solo se dedicaban a rasurar a la gente, tenían muchos oficios, o sea, fungían como dentistas, fungían como médicos, muchos de ellos participaron en guerras, entonces tenían conocimiento de medicina de guerra y se cree, o cuando menos es lo que Russell Edwards consideraba como el personaje que era muy probable que fuera el principal sospechoso de estos homicidios. ¿Por qué creen que lo haya hecho? Digo, finalmente, pues se ve que traía algún problema en contra de las mujeres, finalmente, porque finalmente es sobre quienes se fue. Y pues hay mujeres, vulnerables que eran con las prostitutas de la época. Y finalmente eran un blanco fácil, porque finalmente a nadie le importaba, pues nadie de ese estrato social. ¿Por qué creen que haya escogido puras prostitutas? Shiden. Pues es lo que acaba de decir Vitalis. O sea, son un blanco fácil, a nadie les importa. Y pues obviamente pues tú contratas un servicio en un principio y pues obviamente pues ellas aceptan. No van a saber el trasfondo de las necesidades reales de una persona. Cuando se van con alguien, pues ahora sí que tiende ese riesgo en ir con una persona ahí. Ahí fue donde él aprovechaba, o sea, al ser el cliente y pues ahora sí el verdugo de estas señoritas. ¿No creen que pudo haber sido, este, algún resentimiento contra las mujeres? Pues bueno, dentro de las cuestiones de características de quien se señala como el principal sospechoso, que bueno, dentro de las investigaciones que tuve oportunidad de hacer, mencionaban que encontraron un chal con ADN de una de las víctimas que no pertenecía a la mujer, sino a este personaje, Aaron Kominsky. A Aaron Kominsky lo describen como, bueno, era judío, practicaba el judaísmo, y lo describen como un personaje iracundo, bélico, que era muy probable que a lo mejor en esa época fuera también un usuario ácido de las prostitutas y que muy probablemente por sus
cuestiones personales y sobre todo su apego a la religión fuera una forma en el que él intentara como expiarse de ese pecado que estaba cometiendo. La forma inclusive como lo hacía era una forma ritual, pareciendo casi un sacrificio. Entonces era muy probable que a lo mejor, de confirmarse al 100% de que fue este personaje, Aaron Kominsky, la verdadera identidad de Jack el Destripador, pudiera ser que este aspecto ritual, este apego a la religión fue lo que lo llevó a cometer esos crímenes tan atroces. Ok. Pues está interesante la historia, ¿no? Y bueno, actualmente no hay un caso que se le haya parecido, pero sí se escucha mucho de asesinatos por el odio, ¿no? Precisamente a mujeres, que ahora ya se cataloga como feminicidio, ¿no? Pero esperemos que ya no se repita este tipo de asesinos, ¿no? De hecho, sí llegó a haber más asesinos que se les consideró de ese tipo. De hecho, ahorita no recuerdo el nombre. Hay un documental en Netflix sobre uno que también es de Inglaterra, de hecho, y se dedicó a matar mujeres. Muchos decían, no es que eran prostitutas, y después cuando investigan bien a las personas, porque las sacan de prostitutas para no investigar. Y yo cuando investigaban así de, pues no eran trabajadoras, pues sí, de empresas, maquiladoras, eran amas de casa, pero como eran madres solteras, dependían de alguna ayuda del gobierno o cosas así, o sea, no era gente realmente que tuviera solvencia y por eso era así de, saliste mal, es puta, táchala de puta y así déjala. Para agregar un poquito al caso Ota que mencionabas precisamente, si en cuestiones un poquito más actuales, de hecho, en México durante los años 70, hubo muchos encabezados en su momento del Jack del Destripador mexicano. El personaje era Macario Alcalá Canchola, quien asesinó, cuando menos en el registro, a dos prostitutas. Aunque se sospechaba que cuando menos se tenían de 12 a 13 casos similares en los que muy probablemente él haya participado. De hecho, él como tal, se le considera el término copycat, o imitador, o sea, era un imitador o intentó ser un imitador, aunque en sus propias palabras dice que era lo que menos pretendía, ¿no? O sea, él no quería ser un Jack el Destripador, sino nada más, cuando comenzó a tener estas referencias por parte de los medios, pues le pareció llamativo hacerse llamar el Jack mexicano. También me llamaba la atención de este personaje, por ejemplo, a mí de Jack es las cartas que se supone que llegó a enviar a la policía son de burla. Digo, de ahí salió hasta el nombre de la película, que pues para mí siento que es la que mejor lo representa, que es la de Del Infierno, que es lo que escribió, eh, me parece que como postdata de una carta. Dale. Iden, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿A quién nos traes más bien? Pues traigo un personaje que no tiene mucho que lo atraparon, pero lo más curioso es que ya tiene más de unos 30 o 40 años, el cual él cometió sus asesinatos. Tiene varios apodos, nicks, seudónimos. Uno entre ellos, el más conocido, fue el del violador de Golden State. Este personaje es de Estados Unidos. Su nombre real es Joseph DeAngelo. Él cometió aproximadamente unos 13 asesinatos y más de 50 violaciones en el estado de California, en eso de las décadas entre los 70 y los 80. Como les había dicho, pues tiene varios alias, los cuales son el acosador nocturno, el violador del este, el saqueador de Visalia, el asesino de los nudos de diamante y el asesino de Golden State. Él tenía un modus operandi similar en cuestión a sus asesinatos, pero vaya, cambiaban algunas cosas a lo mejor, y porque no era muy experto, porque no tenía ciertas cosas para seguir los pasos adecuados bueno,
realizar sus asesinatos, pero ahora sí que sus modus operandi eran entre diferentes, perdón, entre las áreas en las que actuó diferentes periodos. Nunca hizo pensar que se trataba de un solo hombre. O sea, siempre dejaba su ADN en las escenas del crimen. Obviamente, en esa época de entre los 70s, 80s, pues no había una tecnología para cual pudieran localizar una persona, este, para pues dar con este tipo de sujetos, ¿no? O sea, podrías dejar tus rastros de ADN, pero pues cómo ibas a encontrarlo. Él empezó a matar por eso de el año de 1975, en septiembre. Su primera víctima se llamaba Claude Snelling, tenía aproximadamente 45 años. La asesinó dándole 2 tiros. Y lo más curioso, bueno, lo más trágico es que este sujeto se encontraba, pues bueno, aprovechándose de la hija de esta señora, y cuando los captó en plena escena, se la terminó asesinando de 2 tiros. Después de ahí se dirigió a Sacramento. Entre el año de 1976 y 1979, él por lo regular buscaba a mujeres que vivían solas en sus casas. Como tal, pues nada más entraba, las violaba, las mataba. Era su forma de ser de él. Sin embargo, en 1978 él cambió un poquito su modo de emplear este tipo de asesinatos. Aunque sí siguió matando a mujeres solteras, mujeres que vivían solas, pero aquí con la gran diferencia que pues también empezó a atacar a parejas. Él pues seguía entrando por las ventanas, por sus puertas corredizas. Ya ven que en Estados Unidos maneja mucho las puertas corredizas de vidrio. Pues llegaba en plena noche cuando todo el mundo pues estaba durmiendo, los despertaba y con una linterna pues ahora sí que los lampareaba y pues ya se levantaban todos espantados. Y pues sacaba una pistola, los amenazaba y obligaba a la mujer a amarrar al esposo. Y después él, pues vaya, se aprovechaba de la mujer, ¿no?, frente al esposo, pues mientras estaba amarrado. Luego, pues él cuando terminaba de hacer, pues vaya, ese acto, pues terminaba amarrando pues vaya, a la mujer. Y después de ahí pues, se quedaba pues varias horas en la casa, ¿no?, mientras tenía amordazados y amarrados pues, a sus víctimas. Y pues empezaba a saquear la casa, se comía cosas del refri, buscaba cosas de valor, pues los robaba, ¿no? Pero pues antes de irse de ahí, terminaba asesinándolos. Él era un ex policía, por eso era muy difícil encontrarlo en aquella época, porque pues quién iba a buscar entre las fuerzas del orden. Pero él cometió un error, robó si no mal recuerdo, fue una veterinaria. Saqueó algunas cosas de ahí, polvo para purgas, cosas así para perros. Y pues a partir de eso pues, lo corrieron de la policía. Y él decidió mudarse pues, a California, donde siguió pues, cometiendo este tipo de actos, ¿no? De que nada más donde mataba a disparos y a golpes. Y ahí fue donde le pusieron otro de sus apodos, por así decirlo, que fue conocido como el acechador nocturno. Y así estuvo operando por 7 años. 7 años. Y su último crimen comprobado, que se le pudo detectar a DeAngelo, fue el 3 de mayo de 1986, donde su última víctima comprobada se llamaba Janelle Luz. Era una chica que tenía 18 años.
se encontraba sola en su casa mientras sus padres estaban de vacaciones. Él pues decidió pues, matarla a golpes, y la manera en que la encontraron pues, fue trágica. Pues, realmente le destrozó todos los dientes y la cara la dejó ensangrentada. Ahora sí que al final quedó irreconocible la chica. ¿Cómo fue que lo atraparon a este sujeto? Pues bueno, hubo un investigador retirado que en su época seguía mucho el caso del de Golden State. Una vez retirado, pues, se quedó con esa espinita de pensar, bueno, se quedó con la impotencia de no saber, de no haberlo atrapado. Y pues en su tiempo de libre, pues ya retirado, pues decidió pues, aplicar un plan, ¿no? En el cual pues, él buscó en un sitio web de genealogía, en el cual se mantiene un registro, una base de datos de miles de personas, donde pues, hay un perfil de ADN, y pues tú mandas tus datos, tu ADN, y con eso te pueden pues, buscar como que tu parentesco, tu árbol genealógico. Y pues este investigador pues decidió agarrar pues, el ADN de esta persona y pues subirlo a este sitio. El sitio que él pues decidió registrarse y hacer esa búsqueda se llama GetMatch, GEDMATSH, la cual tiene un aproximado de 800,000 usuarios en su base de datos, o sea, sí es algo extenso. Él decidió pues registrarse, mandar el ADN de este asesino, y pues esta página pues decidió hacer como que la investigación sin saber que en verdad la sangre que estaban investigando era del asesino. Una vez que pues vaya, le entregaron los resultados, le regresaron pues, los datos de Angelo, pero pues realmente no sabían que Angelo, o sea, nada más tenían el puro apellido. En este caso, pues este investigador decidió llevarlo a la corte y pues a unas investigaciones. Pues la misma policía hizo un equipo con el cual pues pues vaya, tenían la tarea de ubicar quién era el señor de Angelo, y pues ahora sí investigar a tanto a familiares y todo, y llegar como que a específicamente quién era este sujeto, ¿no? Y pues así se hizo un equipo que empezó a generar una investigación, y por medio de familiares, búsqueda y pues vaya, pues varios meses, pues lograron identificar quién era el verdadero asesino, que fue Joseph James DeAngelo, que como les comento era un ex policía que ya contaba con 72 años, y pues fue llevado a corte y le hicieron las preguntas y todo, y le extrajeron sangre, y por medio de su ADN y del ADN que ya tenían, pues se llegó a la conclusión de que pues, él era el asesino. Y pues ahora sí que pues, si no mal recuerdo, ya hay un documental, no sé si está en Netflix, está un poquito más detallado, más que la narrativa que les estoy dando, pero sí es un asesino que fue muy cruel, muy brutal, y lo que me sorprende es que duró pues, tanto tiempo sin que lo atraparan, ¿no? Pero pues ¿cómo ven ustedes, señores? O sea, ¿realmente pues, creen que vale la pena estarlo juzgando a esta edad? Bueno, pues sí, o sea, pues se está haciendo justicia, pero realmente ¿qué le pueden hacer? Si vieran fotos de él, pues realmente ya está más del otro lado. Ojalá le toque machimbo en la cárcel. Sí, sí, o sea, la verdad es que si cometió esos delitos, la verdad es que por muy viejito que se vea, por muy decaído que esté su actitud, la verdad es que pues, con la pena le toca tambo, Sí, de y hecho, esperemos que llegue a más.
Y sí, y siendo Estados Unidos ya ven que ahí aplica lo que es la pena de muerte, pues él estaba directito para ser condenado, pues, a muerte. Sin embargo, su abogado apeló a que si él, pues vaya, decía que si era culpable de a unos asesinatos que inclusive, pues, que según no le correspondían, que nada más iba a ser cadena perpetua por cada muerte. Y pues terminó en una sentencia, pues vaya, hasta que se muera, ¿no? Y la va a deber. Bueno, pero sí está en la cárcel. Sí, sí, ya está en la cárcel. Sí, ya está en la cárcel. En silla de ruedas, pero sí, ya está en la cárcel. Ok. ¿Y víctimas confirmadas cuántas fueron? Perdón. Víctimas confirmadas fueron aproximadamente unas 13 asesinatos y como 50 violaciones. O sea, no mató a todos. No, no mató a todos. No mató a todos. Pues sí, como dice Vitalis, finalmente son delitos que se tienen que castigar, ¿no? No importa la edad. Y pues digamos que la muerte solamente sería como que, bueno, en mi pensamiento sería como darle una salida fácil, ¿no? Sí, pero también para qué los quieres ahí en la cárcel. Considerando este caso tan increíble, yo sí creo que también igual que el señor Frost, la muerte es un escape rápido. En prisión, digo, va a vivir muchas cosas malas porque aunque sea pasita, la pasita también viene exprimida, es dulce. Entonces, no va a faltar quien a lo mejor se aproveche de esa situación y lo haga pagar todo lo que hizo. Lo que me llamó la atención y ahorita estaba como analizando, ¿habrán hecho apología en Bob Esponja en el capítulo de Vigilante del Aula? Cuando se convierte en el acechador de las ventanas abiertas. Pues puede ser. Eso o al otro, acechador nocturno. Ahí no me acuerdo cómo se llama este tipo. De Night Stalker, algo así. Sí, el acechador nocturno, pero no me acuerdo cómo se llama. Tiene nombre latino. Richard Ramírez. Richard Ramírez es el acechador nocturno, el que se le considera el más conocido, vaya. Que sí es de tal cual. Veía ventana abierta, se metía y hacía un relajo ahí dentro de las casas. O sea, mataba, violaba, hacía todo lo que pudiera. De Sí, hecho, hasta llegó Pero, a secuestrar a una niña y creo que fue de las pocas víctimas que dejó vivas. Solamente le hizo cosas indebidas y después la fue a dejar a una gasolinera. Y yo siento que hasta cierto punto se apiadó de ella. Sí, porque al parecer la niña no puso resistencia. pero estás hablando de otro, ¿no? Uno diferente. Sí, del otro acechador nocturno. ahora que me acuerdo, ese acechador nocturno, cierto trauma gracias a uno de sus primos, su tío, ¿no? Que venía de Vietnam y le enseñó fotos Ajá. así de todo lo que había hecho con las vietnamitas, ¿no? O sea, realmente también Sí. hicieron una carnicería. Y también lo curioso del asesino que acabo de hablar, de Golden State, este vino de la guerra de Vietnam. O sea, él también venía tocado. Ya si quieren al final hablamos de eso, de los traumas que pudieron haber presentado cada uno. Porque sí, obviamente Simón. la guerra y todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Vitalis, ¿qué nos traes tú? ¿Qué nos quieres presentar? Yo les voy a hablar de uno con crímenes no tan llamativos, más que por cantidades, Ok. porque pues no tiene nada de llamativo ni la manera de cometer sus crímenes. Lo que sí llama la atención es la cantidad de víctimas. A esta persona se le condenó por 15 asesinatos. El punto es de que la policía ya tiempo después confirmó que eran más de 200, pero se le confirma, bueno, se creen que probablemente fueron más de 300. La persona se llama Harold Shipman, o conocido como el Doctor Muerte. Este señor nació un 14 de enero de 1946. Creció, se casó. Después de casado, ya fue cuando tuvo la oportunidad de estudiar. Estudió y se graduó de doctor. Pero antes de eso, a sus 17 años, él
perdió a su mamá, porque su mamá se enfermó de cáncer, le dio cáncer en el pulmón. Pues parte de su tratamiento en esa época era consumir morfina. Al parecer eso fue lo que conllevó a lo que hizo después, que es a sus pacientes empezarle a suministrar cantidades exageradas de morfina. La mayoría eran personas de tercera edad, pero también hay personas que son un poco más jóvenes, o sea, desde los 41 años. A esta persona, antes de que se le descubrieran todos los asesinatos, ya también se le había, pues sí, acusado de abusar de morfina. Por eso ya están a punto de retirarle el puesto, vaya, de doctor. Pero pues al final decidieron, ahora sí que un manazo y sigue usted trabajando. Después, fue cuando se dieron cuenta, porque al final su última víctima, la hija, se le ocurrió investigar porque se le hizo raro. Junto con el abogado encontraron que el testamento que dejó le dejaba todo como donativo al doctor finalmente. Este señor era inglés y pues, obviamente todo venía en libras, que me parece que eran más de 300,000 libras lo que le estaba dejando. Y la hija investigó, exhumaron el cuerpo porque la mayoría de sus pacientes curiosamente acababan siendo cremadas. Al momento de exhumar el cuerpo de esta señora, resultó que encontraron elevados niveles de morfina. Y junto con eso llevó a su arresto, cosas que él siempre negó que había hecho. Se le acusó principalmente de 15 pacientes, que ya fue en el 2000 que lo acusaron y le concedieron 15 cadenas perpetuas. Al final este señor se acabó suicidando, me parece que en el 2004, y murió a los 57 años. Pues la verdad es que está interesante. Digo, a pesar de que mencionabas que a lo mejor no era tan llamativo, sí, su modus operandi a lo mejor no era tan sanguinario o tan vistoso como lo fueron otros asesinos seriales, pero pues bajita la mano, creo que estaba bastante dañadito y la forma en cómo atacaba a las víctimas, pues era una manera de a lo mejor tratar de cubrirse él mismo de esta situación el que estaba pasando, ¿no? O sea, sí está interesante, está bueno. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? O sea, como detrás de esa máscara de un buen doctor por el que siempre se preocupa por sus pacientes, que inclusive hasta se gana la confianza de los familiares, tiende a hacer estas cosas tan malvadas, tan ruines, en quitarle la vida a, bueno, pues una persona, un adulto mayor, que a lo mejor y toda la gente pues se confía, ¿no? Porque cuando ven a alguien con bata, pues dicen, es un profesional y pues ve siempre por la salud de las personas. Pero en este caso, pues parece que no. Y pues el dinero o sus ambiciones y pues su retorcida mente hizo que se llevara. ¿Cuántas personas se llevó Vitalis? ¿Cuántas personas asesinó? Lo condenaron por 15 personas. Y en investigaciones posteriores a su detención se encontró que eran más de 100. Después de su suicidio ya fueron más de 200, pero aún Ah, se sigue investigando y al parecer son más de 300. a su madre, o sea, nada más chécate. No, 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 no. O sea, realmente pues Sí, de estaba. hecho, lo que dice es su tapadera finalmente era que era, pues, al parecer, muy bueno en su comunidad. Lo describían como una persona bonachona, o sea, una persona que nunca te imaginarías que le hiciera daño a nadie, o sea, siempre muy amable, muy atento. Vaya, finalmente era un médico y se supone que se preocupaba por sus pacientes. O sea, muy, muy fuera del radar su personaje para que no lo encontraran. Y ahora sí que pues, es de los que menos esperas, ¿no? Bueno, pero pues imagínate, es el tipo de asesinos que no te gustaría encontrarte, ¿no? Que finalmente todos vamos al doctor a veces, pero imagínate las personas que recurren a constantemente, ¿no? Y pasa mucho en México, ¿no? Que entras por una cosa y resulta que mucha gente fallece. Entonces sí te pone a Bueno, pensar un tienes que poco. entras por una tos y acabas sin una pierna.
Exacto, o sea, te pone a pensar en cuánta gente como este señor no hay por ahí en el mundo, ¿no? No, o sea, pues nada más velo aquí en México. O sea, realmente hay gente que tiene miedo a ir a un hospital porque casi es seguro. Bueno, la gente que siempre dice, no, pues sabes qué, pues te toca hospital, dice, no, no me lleves porque ya no salgo. Y que, oh, sorpresa, ya no sale. O sea, imagínate que existiera o existe ese tipo de personas en nuestras instituciones de salud. O sea, puede que sí haya gente así, ¿eh? O sea, puede que sí haya. No, pues en todos lados. Pero ya no escuché bien, ¿lo condenaron? Sí lo agarraron, ¿no? ¿Por 15? Sí, lo condenaron a 15 cadenas perpetuas. No, nada más 12 cadenas perpetuas, perdón, y de 15 pacientes. Se escucha no tan, como dice Jimmy, no tan explícito, ¿no? Como los otros dos. Pero Es tan finalmente llamativo. mayor cantidad de muertes, ¿no? A lo mejor no confirmadas, pero sí sospechadas. Bueno, Y sí, finalmente muchas no se les pueden ni comprobar porque muchos de esos pacientes acabaron siendo cremados. sale. ¿Alguna otra pregunta que tengan duda sobre este señor Doctor Muerte? ¿No hay películas de eso, Vitalis? ¿De veras? ¿Películas o libros? No, nada más he visto una que es parecida, pero es de otro caso también similar, que de hecho así se le llama a este tipo de asesinos, se le llama ángel de la muerte, o sea, o ángel de la misericordia, se le llaman a este tipo de asesinos, que creen que están haciéndole un bien a alguien enfermo para que deje de sufrir, y finalmente acaban siendo sus asesinos, finalmente. Ya. Bueno, pero en el caso de ese asesino, pues sí era con todo dolo, ¿no? O sea, quedarse con su Sí, dinero y, ¿sabes? es que, ajá, recuerdo Me sé que, me acordé de la película bueno, del libro de Misery. No sé si ah, han mm, escuchado de ese. he visto la película. Es muy Si no la buena. conoces, todo esto va a ser nuevo para ti. Sí, esa de Misery de Stephen King está muy Ah, buena para aquellos que no hayan visto la película. Véanla. Es una recomendación muy buena. Vale la pena. Y van a captar un poquito más o menos con qué es eso del ángel. ¿Cómo? ¿Ángel de la muerte, dijiste? ujú, al ángel de la muerte. Ujú. O Bueno, es que sea, finalmente ese ángel de la muerte es como que otro tipo, porque estos realmente creen que están curando a alguien, o sea, quitándole el dolor, pero el de Misery, o sea, tal cual era un secuestro y vas a estar aquí porque yo quiero que estés aquí. no, pero Realmente es no que buscaba evitar su sufrimiento, buscaba que él no sufriera estando feliz con ella, y si no era feliz con ella, entonces tenía que sufrir. como ella trabajaba también de enfermera, por eso sabía de medicinas y todo eso, inclusive si acaso Ah, álbum no, de sí, pero recuerdos. a sus pacientes al parecer no les hacía nada. No, sí los mataba también. Ah, sí, de eso no Sí, lo recuerdo. sí los mataba. Sí, Entonces sí sí, los mataba. si es así, entonces sí es un tipo ángel de la muerte. Sí, sí, pero sí, si tienen oportunidad de ver esa, vean. Y sí, les digo, también está la película que se llama Ángel de la Muerte, que es sobre un enfermero. Me parece que es un caso de un enfermero alemán, bueno, es basado en el caso de un enfermero alemán, que sí, él anduvo en varios hospitales también igual matando gente. Les ponía medicamento excesivo en el suero y con eso los mataba. Lo dejamos para una segunda parte. Exactamente, sí, no, porque de aquí hay tela para cortar. Sí, no. No, ahorita vamos a tratar 4. De 4 en 4. Yo les traigo uno, pues poco conocido, ¿no? Porque es de acá de este lado. Se tiene la imagen que acá, pues obviamente es un país de los países más seguros, pero pues eso no quita que de vez en cuando haya, a lo mejor no crímenes con armas de fuego, pero sí crímenes, de asesinatos, ¿no?
Hay varios, de hecho estuve investigando y hay muchísimos que a lo mejor no salen de aquí o se tratan de minimizar precisamente porque pues, aquí se tiene la creencia a nivel mundial de que la policía de Japón en general tiene una efectividad del 99%, ¿no? Que todo lo que pasa lo castigan. O sea, aquí se salvan muy pocos. El que les traigo ocurrió en 2017, más concreto entre agosto y octubre de 2017. Fue conocido aquí y era algo que platicaba hace rato con Shiden, de el asesino de Twitter, le llamaron. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil aquí de contactar con personas, ¿no? O sea, saben que la sociedad japonesa es un poco cerrada en cuanto a socializar con extraños, pero la forma que a lo mejor este joven, bueno, no tan joven, tenía 27 años en 2017, encontró para acercarse a las víctimas fue precisamente a través de Twitter, ¿no? Las contactaba, las, este, las invitaba a su casa. Una curiosidad de su caso es que todas, bueno, confirmadas son 9 víctimas, que fueron las que encontraron en su departamento, 8 mujeres y un hombre. La curiosidad de las 8 mujeres es que todas, y digo, es comprensible dado la circunstancia de la sociedad japonesa, que vive en un ambiente laboral muy, bueno, en general, la forma de vida es muy presionada, ¿no? Las chicas lo que tenían en común, pues era que todas habían expresado su deseo de suicidarse, ¿no? 4 de ellas eran menores de los 20 años, 4 arriba de 20 y una de 30. Fue variado, o sea, no había como que un rango de edad específico, simplemente fue al azar, pero todas tenían en común que habían publicado en algún momento que ya no querían vivir, ¿no? ¿Cómo las contactaba? Pues a través de Twitter, las invitaba. El gancho era, pues obviamente, que él les iba a ayudar, ¿no? A quitarse la vida. Pero bueno, hasta donde se sabe, pues realmente desconozco las circunstancias. Digo, hay mucha gente que pasa por esto, ¿no? De la depresión, la ansiedad, que los lleva a pensar en el suicidio. Pues no nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Pero me imagino que, por lo que dice la policía, su defensa más bien, argumentó que al ser ellas deseosas de quitarse la vida, pues no había como tal un crimen que perseguir, ¿no? Porque había sido consentido. Sin embargo, él mismo dijo que no, que ninguna le había dado el consentimiento para quitarle la vida. Por eso procedió su condena. Fue condena a muerte. La primera, pues fue una vecina que acababa de llegar a su residencia. El mismo día que las invitaba a su casa, ese mismo día las asesinaba, ¿no? También, obviamente, abusaba de ellas. ¿Cómo las mataba? Ahorcándolas. No especifica el juicio, porque tardó mucho en salir. No especifica el juicio cuánto tiempo pasó, ¿no? O sea, entre que llegaban a su casa y morían, pues no había como tal una fecha, un rango de hora, ni el instrumento, ¿no? Para hacerlo. Se cree que primero, pues abusaba de ellas, obviamente, y después las asesinaba, ¿no? Otra versión, no confirmada, pues decía que primero las mataba y después ya abusaba de ellas, ¿no? Tuvo miedo, obviamente, de que lo descubrieran. No quiso, aventar los cuerpos a desecharlos fuera de su casa, ¿no? Por temor a que lo encontraran. Pero, pues, obviamente, en su pensamiento, pues, lo más fácil fue desmembrar a las víctimas y esconderlas en su casa, ¿no? La primera, como digo, fue su vecina. Curiosamente, el único hombre que asesinó era el novio de la chica, ¿no? Llegó, me imagino que le tocó para preguntar si no lo había visto o algo. Se cree que tuvo miedo, ¿no? De que pues, sospecharan de él y lo terminó también asesinando. Por eso hay un hombre entre las 9 víctimas.
¿Cómo lo agarraron? Pues obviamente sospechaban, ¿no? Porque el hermano de otra de las víctimas hackeó prácticamente el perfil de su hermana y encontró pues, los mensajes, ¿no? Los mensajes con este hombre que se llamaba Takahiro Shiraishi. Y en base a eso, pues se levantó la sospecha, ¿no? Aparte, pues obviamente al mantener tantos restos humanos, se llegaron a encontrar más de 240 pedazos, incluidas las cabezas de las 9 víctimas. Y obviamente el hedor que salía de su departamento, pues obviamente era muy notable, ¿no? Era muy notorio. Y sin embargo fueron 2 meses, ¿no? Se decía en las noticias que incluso cada semana mataba a una persona diferente. Cuando lo agarraron, pues es cuando se dieron cuenta de que pues eran de diferentes edades, que eran 8 mujeres, un hombre, por las cabezas. Afortunadamente, pues le pudieron dar el cierre al caso. Lo atraparon, curiosamente, usando el mismo método, el Twitter, ¿no? Y cuando su hermano le pasó esta información a la policía, una seguidora le dijo que conocía a la persona, ¿no? O sea, al dueño de la cuenta, que era este señor Hiraishi. El hermano fue el que le pidió contactara con ella y denunciaron a la policía. Pues, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron ir a una estación de tren, precisamente para, en teoría, haciéndose pasar por víctima. Los investigadores pues lo esperaron ahí. No lo atraparon al momento, sino que pues, obviamente la chica, pues, por obvias razones nunca llegó, pero lograron identificar a este señor. Lo siguieron hasta su casa y después de que regresó, le tocaron a la puerta, recatearon el lugar y encontraron la evidencia. Fue condenado a muerte por los 9 asesinatos. Curiosamente aquí está muy apoyado ese tema, ¿no? De la pena de muerte. Fue condenado, bueno, fue arrestado en octubre del 2017 y condenado casi el mismo año, casi de inmediato. Entonces esta es la historia de este señor. Bueno, y en este Bastante caso, interesante. sí está muy interesante. Y es que allá en Japón, pues, vaya, sus modus operandi son muy distintos en cuestión en cómo abordar a las víctimas, ¿no? Porque había escuchado también de otros asesinos de allá de Japón y pues sí son, pues vaya, un poquito impactantes y raros en la manera en cómo actúan estos criminales. Pero lo que me queda duda, en verdad, estas chicas que ya habían dicho que querían, pues vaya, suicidarse, llegaban a un acuerdo con él para que las matara o Según simple, ajá, según la evidencia, él les ofrecía ayudarlas a quitarse la vida. ok, Era su gancho. entonces ellas pues estaban de acuerdo hasta cierto punto, pero pues sí, el crimen pues ya de haber matado a alguien, a pesar de que esté de acuerdo, pues no. Es Es, algo que decía la policía, ¿no? Porque de hecho, pues aquí sabes que se dividen las opiniones, ¿no? Mucha gente, porque fue muy famoso, a su juicio asistieron casi más de 400 personas, siendo que las salas de juicio aquí son muy pequeñas, ¿no? Máximo para 15, 20 personas. Fue muy mediático el caso. Pero es eso, ¿no? Que aquí se divide mucho. Mucha gente no lo defendía, pero si bien sí decían que a lo mejor no merecía una condena tan dura, precisamente porque, pues, obviamente, aquí se respeta mucho el deseo de la otra persona, ¿no? Ya si fue consentido o no, pues finalmente lo pasaron las autoridades por alto y finalmente lo castigaron, ¿no? Así como que pues, es pena de muerte y punto. Aún no ha sido ejecutado, por cierto. Era lo que te iba a preguntar. No, todavía no. De hecho, desde la sentencia hasta que se cumple pueden pasar muchos años. ¿Alguna otra duda? ¿Que quieran preguntar? No, pues nada más que estoy viendo de que pues también aplicaría como un tipo ángel de la muerte, porque finalmente según él está tratando de ayudarlas a que se suiciden para que
No, 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 Ahora no. sí que dejen de estar bien. No, su intención desde inicio era violarlas y matarlas. Utilizaba ese No, o sea, gancho, sí. se aprovechaba O de sea, las personas que querían morir. O sea, ajá, encontró fácil, ¿no? exactamente. Pero no precisamente para ayudarlas a morir. No, pero finalmente era su gancho. Ajá, sí, pero no era un ángel de la muerte. ¿Qué creen que o que tengan en común ellos para haber actuado así? Y ya de Chiden. entrada, pues todos son traumas, ¿no? Ya son traumas, pero pues obviamente, pues cada uno con diferente contexto. Y el del que yo platiqué, pues bueno, pues él venía de Vietnam, bueno, estuvo en la guerra de Vietnam, y pues puede ser que haya vivido tantas cosas ahí que detonaron ciertas actitudes en cuestión a, pues vaya, esa violencia a la que vivió, ¿no? Pero ya de lo que viene siendo de los demás, pues sí, no sé qué traumas puedan. Entonces, en el caso del de Shiden, pues pudo haber sido la guerra, ¿no? En el caso de Jack, pues a mí no me queda claro por qué. O sea, un porqué de qué trauma pudo haber tenido como para haber hecho eso. De hecho, tal cual, o sea, si tomamos en consideración lo que ahora se llama feminismo, lo que se considera perdón, el feminicidio, creo que Jack the Ripper es un claro ejemplo de eso, ¿no? O sea, la forma en cómo las asesinaba, cómo les desfiguraba el rostro, la actitud ritual, o sea, era un claro ejemplo de que les tenía un odio a las mujeres, un rencor, el, cuando menos de las que se tienen registradas, que son las 6 víctimas, sin tomar en cuenta que pues, obviamente antes de que llegara a ese nivel probablemente pudo haber estado experimentando anteriormente, no se sabe si a lo mejor en los burdeles que a lo mejor pudo haber llegado a concurrir con este tipo de personas, también hiciera actos similares o actos de violencia. Entonces yo siento que por ahí sí tiene que ver esta parte de un odio hacia las mujeres, una violencia de género sin ser clasificada así en ese entonces, pero sí, creo que es bastante claro por todos los indicios que dejaron sus crímenes. Digo, en el caso del tuyo no entendí cuál era como que su motivo para hacerlo así como estás pidiendo de los otros. ¿Cuál fue su motivo? O Simplemente, cuál, simplemente las violaba y las mataba. no sé, sí, pero no No, hay más, no, no hay más desarrollo de personaje. no, pues no es personal, es un criminal. Pero No, o sea, pero finalmente sigue siendo un es lo que personaje. les comentaba Como al ven. principio. Es lo que les comentaba al principio. Por eso la pregunta de ahora. En el caso del asesino que comentó Shiden, pudo haber sido un trauma de la guerra, ¿no? O sea, que regresan pues tocados, como dice él, pues o por obvias razones, ¿no? Viven tantas cosas que ya después ya no saben cuál es la realidad. En el caso del que comentó Jimmy, pues obviamente es pues sí, todo apunta a que un odio hacia las mujeres, ¿no? No sabemos por qué, porque pues obviamente no hay una base criminalística de su caso, ¿no? En el caso de este asesino de Twitter, pues es un contexto más actual. Es más la presión que se vive en el país, ¿no? Donde mucha gente son retraídos, son cerrados, ¿no? Se reprimen tanto que en algún momento algunos llegan a tener ese punto de quiebre, ¿no? En el caso de yo creo que fue más bien lo que yo creo, es una opinión personal, que a lo mejor no pudo o fue rechazado con algunas mujeres, porque si hubiera sido así como dices tú, un ángel de la muerte, no hubiera distinguido entre hombres y mujeres, ¿no? El chico lo mató porque era el novio de la primera víctima, no porque precisamente haya querido matarlo. Pero No todas sé, sí, pero él las fue 8 víctimas, colateral. exacto, por eso te digo, o sea, pudo haber sido, O sea, en mi no, él opinión, no era su objetivo principal, no era así como que voy a matar al novio de ellas, no, o sea, por él se eso, pintaba como un ángel de la por eso, muerte, porque finalmente les quería ayudar a, no, ese era su gancho.
No, y No es que, no, pues no. es que, a ver, el tuyo sí porque tiene un complejo de Salvador, ¿no? O sea, él creía que les ayudaba No, o que les tampoco. ayudaba. No, se aprovechaba de su puesto ¿Y por qué los mataba? para quedarse con el Un dinero. psicópata. Ah, No pues de entonces, todas, pero sí se quedaba el dinero de exacto, alguna. o sea, hay un motivo económico detrás de... Por el placer de No ensuciarse las manos. siempre. Sí, no es que era finalmente un psicópata y los psicópatas tienen esa manía de querer tener el control de todo. Y qué mejor control que saber cuándo va a acabar una vida. Pues sí, Y o sea, sí, se creía Dios. Hasta incluso en su muerte, él siguió teniendo el control porque finalmente se autodesvivió. Exacto, o sea, se creía como el que daba y quitaba vida, ¿no? Sí, pero es que no el que da y quita, o sea, él tiene el control. Él finalmente es. En el caso de este señor de Twitter, digo que no, o sea, simplemente su objetivo era matar, pero se aprovechaba de un grupo de mujeres que querían suicidarse, nada más. O sea, no era que les quisiera ayudar, no era como que, ay, sí te ayudo porque soy bueno, ¿no? O sea, no, él simplemente Bueno, es aprovechaba que esa no sabes situación. más trasfondo del que a lo mejor él pensaba o él tenía entendida. Pero si Por eso de, estoy bueno, ella de todos diciendo, modos se quiere morir, pues de una vez que me preste y de una vez la mato y le ayudo a lo que ella quería hacer al final. No, pero ahí, bueno, en esta parte de Vitalis, no, digo, no quisiera contrapuntearte, pero una de las características de los asesinos seriales, sobre todo los que tienen algún tipo de psicopatía fuerte, tú lo dices, el control es una base. Entonces, generalmente este tipo de personas buscan llamar la atención, o sea, les gustan. De hecho, inclusive en Estados Unidos, bueno, en muchas partes del mundo, evitan catalogarlos como asesinos seriales precisamente porque eso muchas veces motiva o que les pongan un nombre en especial porque motiva más a que cometan más crímenes. Eso es una de las situaciones que, por ejemplo, en este caso, este tipo, que el asesino del Twitter, era muy probable que simplemente él tenía ese deseo de a lo mejor tal cual ensuciarse las manos, ¿no? O sea, aprovecharse. Es muy probable que inclusive no fuera tanto un asesino serial, sino un violador serial, que lo que estaba buscando era obtener una satisfacción sexual aprovechándose y por el miedo, porque eso era lo que sobre todo Frost mencionó varias veces. Creo que más bien el miedo fue lo que lo hizo reaccionar. O sea, si hablamos de una situación a lo mejor de trauma, no, o sea, simplemente a lo mejor una persona que como deseaba tener una pareja y nunca pudo, la exacto, manera que encontró fue aprovecharse de las mujeres y los asesinatos ya fue como una parte de, o sea, es para que no me atrapen, hago este tipo de cosas. Porque a final de cuentas no ritualizaban, ¿no? O sea, no era una mecánica que utilizara en específico para atraer a la gente y asesinarla. Entonces, Buscar una mecánica, buscar el Twitter, buscar cierto tipo de víctima y convencerlas. pero a lo que me refiero es que, o sea, como tal, no las citaba para asesinarlas. O sea, aquí la cuestión es eso, ¿no? O sea, él lo que buscaba era aprovecharse para poderlas violar. Que las asesinara para evitar que a lo Exactamente. mejor lo mataran por miedo es otra cosa. Pero es que es ahí donde siento que a lo mejor radica esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del asesino que tú hablabas, o sea, tiene que ver esta cuestión de lo de la morfina, que él mismo era adicto, lo que le pasó a su madre, en donde a lo mejor se había un reflejo de esa situación y donde era probable que una forma de expiar sus culpas era intentando aprovecharse de esa misma situación con sus pacientes, ¿no? O sea, creo que a lo mejor eso puede diferir un poco en esa como característica, ¿no? O sea, el, creo, o cuando menos quiero suponer que este asesino de Twitter, su principal misión era el buscar a alguien con quien intimar. O exacto. sea, más tomando en consideración Japón, que es un país tan cerrado en ese tipo de cosas, que es tan complicado encontrar una pareja, yo creo que a lo mejor por ahí puede ir la movida, ¿no? O sea, los asesinatos es casi probable que hayan sido una consecuencia de, o sea, no era como su principal intención, que es muy diferente a, por ejemplo,
personajes como el que yo hablaba de Jack the Ripper, el Jack mexicano, o sea, ellos sí buscaban asesinar. El que a lo mejor ya hicieran cosas adicionales, pues ya es otra cuestión, pero ellos lo que deseaban era eso, o sea, finiquitar la vida de una persona. Bueno, finalmente se quedó hasta con trofeos en su casa. O sea, ahí se ve la intención de que realmente su intención era, la mato, Sam se acabó. O sea, no iba más Ese allá. No, a ver, es que creo que no entendiste la historia. O sea, él simplemente un día llegó, o sea, no es como que lo haya planeado, pues. Simplemente citó un día a alguien que se quería supuestamente para ayudarla, pero en realidad se supone que lo que quería era solo abusar de ella. Me imagino que en el calor, porque pues obviamente ya, pues, sí, la violencia sexual ya está un poco más castigada aquí. Entonces, me imagino que lo que le pasó fue un miedo, que lo motivó principalmente fue el miedo. Y de ahí derivó pues, que la mató, ¿no? Erróneamente pensó, porque te digo que sí lo pensó, en ir a botar los restos, pero según él en su creencia, era más probable que lo atraparan si botaba los restos. Por eso decidió guardarlos en su casa, no como parte de un ritual, como dice Jimmy. Pues mira, ahora sí que pues, es muy difícil entender esta clase de personas. Cada quien tiene un punto de vista, aunque pues, obviamente pues, un psicólogo pues, estaría más especializado en definir qué clase de trastorno fue lo que, pues vaya, dice, bueno, pues obligó a que A llevarlo, ¿no? estas personas así a hacer este tipo de cosas, ¿no? En mi caso, pues, ¿qué puedo decir? O sea, he conocido pues, gente pues, rara, muy bueno, y quién no la ha conocido, ¿no? O sea, tanto en trabajos, a lo mejor has visto a alguien en la calle, pues desde primera instancia pues, lo ves y luego como que dices, esto no está bien. Las miradas, actitudes, sonrisas, o sea, te das cuenta de cómo es una persona y puede ser que vaya, te topes con un sociópata, un asesino, pues ve tú a saber, pero pues, ahora sí que esto siempre va a ser, siempre van a existir y pues lo único que nos queda pues es cuidarnos, ¿no? ¿Creen que es más fácil ahora encontrarnos con una persona así en estos tiempos? Creo que el- la, la, la tecnología, como hemos hablado por ahí en otros temas, muchas veces influye en este tipo de situaciones y que lo convierte en algo un tanto romantizado, ¿no? O sea, el- creo que estas situaciones estos casos tan fuertes, el que pasaban, como eran poco cotidianos, igual asombraban mucho y eran impresionantes. Pero asomarnos a la vuelta de la esquina, de hecho abres las noticias y de pronto encuentras cuestiones como Juanito Pérez asesinó a 10 personas, ¿no? En un intento de robo a propiedad. O tal persona hizo tal cosa. O sea, creo que estamos viviendo en una época tan revolucionada en cuanto a las noticias que nos inundan de tanta información que dejamos de prestar atención. Digo, yo recuerdo el caso de hace unos 3 4 años del asesino de Azcapotzalco, o sea, el caníbal de Azcapotzalco que inclusive encontraron una fosa y que el tipo regalaba carne, al parecer, porque tenía una carnicería, pero al parecer la carne que regalaba era carne de las víctimas, o sea, son casos que, híjole, no, o sea, dices, wow, no, qué sorprendente, pero al siguiente día escuchabas la noticia de que habían encontrado una fosa en donde había 300 cuerpos. Entonces, ha dejado de perder ese impacto que tenía anteriormente. Digo, es triste, es muy, muy triste, porque estamos hablando de que nos hemos desensibilizado tanto que este tipo de casos ya no se vuelven o ya no conmocionan tanto, ¿no? O sea, son noticias que duran una semana, un mes y se acabó. Bueno, yo opino que pues todo el mundo es
un criminal en potencia, depende de la situación que uno pase. Digo, a lo mejor no al grado de llegar a ser un asesino serial, pero por ejemplo, en ocasiones hay asesinos de una sola muerte que a lo mejor ellos en su mente justifican, como por ejemplo aquí llegó a ser el caso de la tamalera. El marido golpeaba a sus hijos, que eran hijos de ella, no de él. Los golpeaba, los trataba mal, él abusaba económicamente de ella porque finalmente le quitaba el dinero que ella ganaba vendiendo tamales y él no se dedicaba a hacer nada. Un día se hartó y le batió la cabeza hasta que se murió y después le hizo tamales. Digo, finalmente, por ejemplo, los asesinos seriales, pues, yo donde tengo entendido, algunos son psicópatas, que son los que tienen todo meticulosamente medido, tienen todo un, pues no me gusta decirlo ritual, pero tienen todo calculado, o sea, de cómo va a ser la muerte, qué es lo que van a hacer y todo eso. Y los sociópatas, que son más como el tipo de criminal que describió Shiden, que finalmente es un poco más desorganizado, o sea, se metía al principio a robar, después ya se metía a violar, después ya se le hizo fácil, mejor mataba. O sea, son gente que es saber qué se me ocurre en el momento y conforme a eso lo voy sacando. De hecho, hay una película muy buena de Russell Crowe, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Un Día de Furia, donde pues ahí precisamente tocan ese tema, ¿no? De cómo una persona en un mal día puede llegar a convertirse en una persona que asesine, ¿no? Véanla, si no la han visto, está muy buena. Recomendada. Todo puede cambiar en un día malo. Russell Crowe no sale en esa película, por cierto. Fuera de control se llama. No, sí es un día de furia. Ah, pero la que tú dices de Russell La que yo Crowe, digo. no, 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 Ajá, no, no, Fuera no. de control. Se llama Fuera de Control. Esa Está muy no la he buena. visto. Está muy buena. De hecho, refleja lo de como que un poco más actual, ¿no? Bueno, creo que para cerrar, creo que esta participación, refiriendo a este tema que, digo, como decía, son opiniones personales, no es la intención de engancharse para absolutamente nada. Cada quien tendrá su opinión, cada quien podrá definir lo que considere como correcto o incorrecto. Digo, las opiniones se rompen en géneros y en gustos. Y bueno, creo que el tema por sí solo da para mucho, mucho, mucho. O sea, creo que esto, digo, si quisiéramos abordar muchos más casos y ahondar más, se tendría que convertir hasta en una miniserie De para hecho, poder hablar de muchos más temas. Pero bueno, digo, a final de cuentas, los asesinos seriales siempre se han representado con esa imagen romántica, lamentablemente, digo, de una manera negativa, pero digo, tienes películas como la de Jeffrey Dahmer, la de que apenas se produjo hace unos años, que fuera de mostrarlo como un monstruo, se convirtió en un personaje de la cultura pop, ¿no? Que es increíble que se hagan ese tipo de cosas. Yo siempre he estado en contra en ese sentido, o sea, no puedes darles estos reflectores y hacerlos ver como, eh, o sea, no sé, hacerlos ver distinto de lo que son. O sea, a final de cuentas, yo siempre he creído que un ser humano cuando daña a otro ser humano, sobre todo a ese nivel, pues deja de serlo, ¿no? O sea, pierdes esa capacidad de tener esa empatía con otros y son personas que no deberían estar en la sociedad, ¿no? O sea, el, es bastante, a lo mejor va a sonar bastante Aldo Huxley mi opinión, pero creo que bien se podrían hacer análisis de perfil con situaciones así y a lo mejor si no buscar una terapia, pues buscar la manera de irlos controlando, ¿no? Hay muchos medicamentos, digo, para otras cosas lo han hecho, que no lo hagan para posibles asesinos, ¿no? O sea, creo que sería una buena manera de identificar. Y creo que la tecnología actualmente da para ese tipo de cosas. Hay muchos medios para poder investigar
para poder detectar y prevenir probablemente. Pero bueno, como siempre, eso es en mi humilde opinión. Pues igual que el Jimmy, yo opino que si están pasando por algún mal momento, busquen ayuda. Siempre hay una solución para todo, a lo mejor no la que queremos, pero siempre hay una solución. Y pues sí, yo también estoy en contra de romantizarlos, digo, finalmente es una manera de conocer esas historias para saber un poco más sobre qué tipo de mundo es el que queremos y qué tipo de gente queremos que esté en él. Pues de mi parte, pues sí, sería todo. Pues ahora sí, solo esperemos que no existan casos tan drásticos con las personas. Muy bien, hasta aquí la dejamos entonces el día de hoy. Muchas gracias Jimmy, Vitaly, Shiden. Nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana. Por favor, si pueden, apóyennos dando suscribir, un like, compartir, lo que ustedes quieran. El chiste es crecer este canal y llegar a más personas y llevarles temas más interesantes cada semana. Por favor, apóyennos. Gracias.